Buenas tardes. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, gracias a la invitación de Raquel. Mi idea es por ahí mostrar un poco la experiencia en el trabajo desde el aula, no quizás tanto con actividades tan específicas, sino es una invitación a la reflexión que tiene que ver justamente con el tema de la cultura visual, ¿no? Yo he pensado un título para esta charla y tenía que ver con algo que solemos comentar con los alumnos, generalmente del tercer ciclo del EGB, alumnos de séptimo y de primer año, que tiene que ver con un mundo de sensaciones que transmiten las imágenes, ¿sí? Los docentes que compartimos, bueno, de estas generaciones, nos fuimos apropiando de las tecnologías junto con nuestros alumnos para poder atravesar el siglo XXI. Y cuando pensamos quiénes son nuestros alumnos, tenemos que pensar que son niños y jóvenes que han nacido en las últimas décadas de los años 90 e inicios del siglo XXI. Y a lo largo de esas décadas las tecnologías cambian de manera acelerada. Como bien decía al principio de la charla Raquel, tengamos en cuenta que estamos frente a una generación que se denomina de las 4 pantallas, ¿no? La televisión, la computadora, las tablets y los celulares. Son alumnos que, por eso también podemos decir que son nativos digitales, ¿no? Tienen experiencia, digamos, directa con las pantallas. A veces me gusta usar la metáfora de que cuando estos niños han nacido, en un brazo tenían el biberón y en el otro ya tenían el celular de los padres. Algo que nos decía Milton Santos, es un geógrafo brasileño, que vivimos en una aceleración contemporánea. Como bien nos explicaba antes Miriam y Elizabeth, las tecnologías cambian, las aplicaciones van a pasar de moda y nos surge la necesidad de cambiar las formas de enseñar y de aprender, ¿sí? Ahora, en este nuevo contexto sociocultural que nos enfrentamos los docentes, hay dos preguntas que me interpelan como docente de geografía que trabaja muchas horas en el aula. ¿Cuál es el papel que tenemos los docentes en relación con la enseñanza y aprendizaje con las tecnologías y cómo vincular esos aprendizajes con las tecnologías? Algo que dejaron muy en claro tanto Miriam como Elizabeth es que no alcanza con saber utilizar las tecnologías, sino preguntarnos para qué las vamos a utilizar y cómo las vamos a utilizar, principalmente porque estamos frente a una sociedad que nos demanda otro tipo de conocimientos. Esta charla yo la estructuré en base a 3 grandes cuestiones. En primer lugar, el papel de lo visual en la geografía contemporánea. En segundo lugar, voy a trabajar sobre el valor de las fuentes en Internet. Y finalmente, lo que traje para compartir es un ejercicio de lectura y escritura en la pantalla que se puede realizar de manera individual y colectiva. Como bien nos presentó antes Miriam y Elizabeth, hay un creciente interés por la cultura visual en la sociedad contemporánea, y esto hace que todas las disciplinas hagan una revisión acerca de los lenguajes visuales. La geografía no es la excepción, y esto hace que nos reorientemos acerca de la relación que existe entre lo visual y el conocimiento geográfico. Claramente Miriam y Elizabeth plantearon una serie de trabajo en el aula con aplicaciones que den cuenta de las concepciones y experiencias geográficas que hay detrás justamente de esos lenguajes visuales. Una tarea que ha tenido tradicionalmente el geógrafo es poder expresar gráficamente el mundo y que nos permita justamente comprender cómo las sociedades construyen los territorios y cómo las sociedades se relacionan con la naturaleza. En la presentación anterior, Elizabeth nos mostraba cómo a través del Google Earth uno puede comprender las transformaciones del piedemonte, ¿no? En el caso de la ciudad de Mendoza, a partir del avance de las construcciones urbanas, digamos, trabajando con la línea de tiempo. Esta primera actividad que yo traje tiene que ver con, digamos, un contenido que solemos trabajar en las planificaciones del tercer ciclo del EGB, que puede ser, por ejemplo, el tema de las características sociodemográficas de las poblaciones, ya sea de países, de continentes o regiones. Un tema que a los chicos los convoca, sobre todo tiene que ver con el tratamiento de las imágenes, sobre todo las imágenes digitales.
Algo que frecuentemente hacemos los docentes es problematizar todo lo que entra en la escuela. Y las imágenes no son la excepción. Por lo tanto, creo que ahí tenemos, la escuela tiene un gran desafío, en tanto tenemos que pensar cómo darle sentido a esas imágenes, porque vivimos en la era de la imagen. Raquel decía al principio, cuando hizo la presentación de la charla, que hay nuevas sensibilidades y hay nuevas subjetividades que atraviesan la vida de las sociedades. Nuestros alumnos no son ajenos a esas nuevas sensibilidades y por lo tanto debemos pensar las imágenes como un nuevo contenido escolar y que requiere otro tipo de lenguaje muy diferente a la formación que tuvimos durante el siglo pasado, ¿sí? La fotografía, los audiovisuales, las películas, los mapas, a veces tienen la pretensión de objetividad y neutralidad difundida por los medios de comunicación. Ahora, cuando nosotros vemos imágenes acerca del mundo, esas imágenes nos interpelan acerca de las representaciones que tenemos del mundo y de nuestros propios saberes. Entonces, una pregunta interesante que representa en realidad una invitación a pensar es qué tipo de sentido le vamos a dar a las imágenes en y desde el aula. La imagen que hoy circula y que llega al aula, que entra al aula por diferentes medios, es producto de un instante, de un suceso, pero ese instante es el que perdura en la memoria y el recuerdo. Algo que resulta interesante para trabajar cuando estamos analizando las cuestiones que tienen que ver con las temáticas de población, como por ejemplo pueden ser migraciones, los problemas vinculados con las desigualdades, etc., es ver cómo los medios construyen imágenes estereotipadas acerca de la niñez, la juventud, los desocupados, los trabajadores, los inmigrantes, que viven en territorios marginados de la ciudad y de la sociedad. Y esa es la imagen que queda en la memoria. Por eso me gusta a mí hablar de la imagen poderosa. ¿Cuál es el poder que tienen las imágenes? Estas imágenes que estamos viendo en esta primera diapositiva dan cuenta de algo de lo moral, ¿sí? En términos de denuncia social, pero no por el lado de la exclusión muchas veces, sino como que a veces estos sectores sociales no serían sujetos de derecho, son olvidados, excluidos, criminalizados, y también la escuela tiene algo para decir y hacer con este tipo de imágenes que son las que traen nuestros alumnos al aula. Entonces, muchas veces pocos se ponen a pensar qué hay detrás de estas imágenes. Entonces, quizás una pregunta que convoca la interpretación tiene que ver cómo hacer, digamos, visible aquello que está detrás de las imágenes. Algo que resulta interesante para trabajar con los alumnos es no solamente la imagen digital, sino además acompañarlas con las palabras, con las reflexiones, porque una tarea que tienen los docentes hoy por hoy es orientar la interpretación. Y sobre todo porque aparece algo que hoy por hoy la sociología trabaja y mucho, que tiene que ver con el problema de la nominación, es decir, ¿quién nomina? Sabemos que las instituciones lo que hacen es interpretar, clasificar y nominar. Nominar tiene que ver con nombrar, cómo son nombrados determinadas situaciones, eventos, sectores sociales, sujetos, individuales y colectivos. Cada vez que yo enuncio la palabra nominación, los chicos piensan en el gran hermano, ¿no? Estás nominado. Y tiene que ver, digamos, o da cuenta un poco de esta cuestión. En la primera de las imágenes vemos dos jóvenes y que atrás aparece el cartel de Fuerte Apache, ¿no? Esto para los que son del interior del país, el Fuerte Apache es un barrio, ¿sí?, del conurbano bonaerense, bastante por ahí similar a otros barrios que aparecen en las grandes ciudades de la República Argentina. Y algo interesante para hacer con estas imágenes son una serie de preguntas que orientan la interpretación. Por ejemplo, ¿qué nos transmiten las imágenes desde diapositivas sobre los inmigrantes, los niños, los jóvenes y los pobres de la ciudad? ¿Cuáles de estas imágenes están más presentes en los medios de comunicación que ustedes frecuentan? ¿Cómo son representados en los medios los inmigrantes, los niños, los jóvenes que viven en las ciudades? ¿Sí? Esto como una primera aproximación al tratamiento de estas imágenes que podemos nosotros elegir del ámbito de las ciencias sociales
invitar a los chicos a hacer la selección o a veces entran sin permiso al aula, ¿no? En un segundo momento podemos trabajar, por ejemplo, con una de estas imágenes, que puede ser la primera, y formular la siguiente pregunta: ¿dónde se ubica el barrio denominado Fuerte Apache? ¿Por qué piensa que se lo dominan de esa manera, Fuerte Apache? Y si el nombre es real o no. En realidad, el nombre del barrio es Ejército de los Andes, ¿sí? ¿Y cuáles son los problemas cotidianos que enfrentan los habitantes del barrio? ¿Sí? Esto es una primera aproximación para empezar a trabajar el problema del nombre, ¿no? ¿Quién nomina? ¿Quién nombra? Sí, 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 ahora volvemos atrás. ¿Y hay estenes? Sí, exactamente. Los chicos cuando ven este tipo de imágenes asocian con Tevez. Otra de las imágenes que había seleccionado era justamente la de los grafitis, la pintura de Tevez en el barrio, ¿no? Que además también tiene que ver mucho con la construcción de la identidad barrial. En la segunda imagen es la foto de un niño, se llama Alan Garvey. Ahora está circulando bastante en los medios. Alan tiene 11 años y es el autor de algunas de las canciones que aparecen en la película de Náutico Esperanza, que fue estrenada ahora recientemente en octubre del 2013. Algo interesante para trabajar con los alumnos es el valor de los epígrafes. Si yo saco el epígrafe de esta imagen, puede ser, digamos, interpretado de otra manera, pero cuando yo, digamos, trabajo con la palabra escrita o con la palabra oral, oriento la interpretación, y muchas veces esto lo que nos ayuda a ver, ¿en qué sentido lo estoy diciendo? En que la escuela tiene que dar un nuevo sentido a estas imágenes y confrontar con las interpretaciones que provienen de la afuera. Poder dialogar, confrontar, comparar, porque el sentido común también es construido por los medios, pero la escuela tiene mucho para decir acerca de las imágenes. Algo que decía Susan Sontag, que es una ensayista y fotógrafa norteamericana que ha fallecido hace pocos años. Ella dice que las imágenes no son neutrales y son una empresa de notación, es decir, que nos dicen algo acerca del mundo. Entonces es muy interesante trabajar en la escuela acerca de la pretensión de objetividad que tienen las imágenes, porque siempre representan el punto de vista de quien registra esa imagen. ¿Sí? Aquí vemos una composición de dos imágenes que da cuenta de la segregación socioespacial en ciudades latinoamericanas. La primera corresponde a la favela de Parisópolis. A su lado se ve el barrio Morumbi en San Pablo, Brasil. Es una imagen realmente muy poderosa, donde, si ustedes observan, se ve claramente la desigualdad que se expresa en el territorio. Por un lado se ve la favela y del otro lado se ve un edificio de categoría, ¿no? Esta es una imagen muy difundida en los medios. Los balcones, a ver, Raquel me dice acá que comente los balcones. Es bien interesante ver los balcones, lástima que no tengo un zoom, no sé si se aprecia la calidad de la imagen por la resolución, pero en cada uno de los balcones hay una pileta de natación, ¿sí? Entonces es interesante trabajar digamos, el concepto de segregación socioespacial a través de las imágenes digitales. Y al mismo tiempo tenemos una imagen de Rosario, donde se ve una torre moderna y un graffiti muy significativo que dice lo siguiente: ¿cómo se ve la pobreza desde el último piso? ¿Sí? La ciudad es un espacio de confrontación, de riesgo, y una pregunta que convoca es cómo aprender a convivir en la ciudad sin huir de ella, ¿no? Hay una linda canción de Rita Venegas que dice volver a la ciudad, ¿no? Bueno, esto es un poco hoy por hoy lo que está pasando en las grandes ciudades, ¿no? Latinoamericanas, acerca de las desigualdades y la segregación. Otra de las cuestiones que me interesa trabajar es la geografía, y esto puede ser un contenido que dialoga con quizás algo del ámbito más físico-natural. Tiene que ver con los desastres en la era de la imagen, ¿sí? Esta actividad yo la pensé para trabajar con los movimientos de la litosfera. Es un tema que convoca mucho a los alumnos, sobre todo los alumnos de primer año, tanto de escuelas rurales como de escuelas urbanas.
en este bloque o en esta unidad se trabaja el tema de los terremotos, las placas tectónicas, las erupciones volcánicas, los tsunamis, y es un buen momento para hacer un análisis sobre las imágenes. Las imágenes visuales que solemos utilizar en las ciencias sociales tienen un carácter textual. ¿Esto qué significa? Que hay palabras, ideas y conceptos asociados a estas imágenes. Hoy la imagen que circula, asociada, por ejemplo, a desastres vinculados a fenómenos naturales y sociales, son instantáneas y múltiples. Hace 100 años atrás, ante la ocurrencia de algún evento extremo que ocurría en alguna otra parte del planeta, tardaba mucho tiempo en llegar a nosotros. Con el desarrollo de la fotografía y el telégrafo, esas imágenes se hicieron cercanas, pero siempre se necesitó de el relato de algún testigo que le imprimiera algún tipo de sentido. Cuando realizamos estas imágenes con los alumnos, la pregunta es, ¿qué es lo que llama, ¿por qué les despierta tanto interés estas imágenes vinculadas con los desastres y las catástrofes? El interés por este tipo de noticias tiene que ver con lo que plantea el sociólogo Christian Ferrer. Hay un deslumbramiento de las audiencias al género del cine catástrofe, y parte de esas audiencias son nuestros jóvenes alumnos, niños y adolescentes que están en nuestras aulas. Y hay una idea del desdoblamiento por la destrucción en sí misma, como si el ser humano no tuviera nada que ver, como si los científicos no tuvieran nada que decir en términos de prevención y mitigación. Hay una fascinación por observar ciudades devastadas, columnas de fuego, y esto termina siendo objeto de una admiración morbosa que dura un instante. Estas imágenes duran en los medios muy poco tiempo, rápidamente son reemplazadas por otras imágenes, y el problema que tiene justamente este tipo de interpretaciones acerca del mundo es que lo que genera es un acostumbramiento a la espectacularidad nunca antes vista. La pregunta que suele surgir en el aula es si es ficción o si es realidad. Por lo tanto, la forma de capturar las imágenes nos dicen más sobre nosotros que de lo capturado. Esto es una composición de imágenes que le hizo una alumna de 13 años cuando estuvimos trabajando justamente el tema de los desastres, y ella eligió el afiche de una película que nuestros alumnos la vieron seguramente 50.000 veces online en las computadoras o en los celulares, que es la película 2012. Para los que no vieron la película, ¿de qué trata? Bueno, de la probabilidad de la ocurrencia del Big One. El Big One es el super gran terremoto que estaría por ocurrir en la ciudad de Los Ángeles. Analizando con los alumnos, digamos, el afiche de la película, algunos levantaron la mano y dijeron, profe, en realidad el Big One ya pasó. Digo, ¿dónde? En Japón, con el tsunami, y en Chile, con el terremoto y el tsunami. Es decir que está bueno también ese tipo de interpretaciones que hacen los alumnos. Bien, sigamos. Algo que ahora les voy a contar de qué se trata estas imágenes de una telaraña y unas torres. Algo que quizás también es interesante trabajar con los alumnos tiene que ver con que si el mundo solamente es interpretable a través de las imágenes, corremos el riesgo de que los medios de comunicación asuman el derecho de orientar la mirada, orientar la interpretación, decidir cómo se presenta la noticia, es decir, cómo se realiza el montaje, la voz en off, la musicalización, los silencios, la repetición permanente de la noticia. Y además los medios lo que hacen es regular la cuota de dolor que una sociedad es capaz de tolerar. Para explicar esta idea, yo lo que suelo apelar es a una película que los chicos suelen ver también 50 millones de veces, que es la saga de Spider-Man. La productora Marvel, cuando hizo la presentación de la saga de Spider-Man, del Hombre Araña, hizo una presentación para X cantidad de público, hicieron una función, digamos, privada,
Proyectaron la película y a mitad de la película comenzaron a escuchar gritos, llantos, gente que huía rápidamente de las salas. Los productores, bueno, se acercaron al público y preguntaron qué es lo que estaba pasando y todos señalaban la pantalla. ¿Qué es lo que veía? ¿Qué es lo que se veía en esas imágenes? Un helicóptero enredado en una telaraña y a medida que se iba haciendo zoom, ¿sí?, la pantalla, se veía que esa telaraña colgaba de las Torres Gemelas. Lo que sucede es que hacía poco tiempo había ocurrido el atentado del World Trade Center, donde, bueno, como ustedes bien saben, dos aviones que se estrellan contra las torres generó más de 3.000 víctimas fatales, ¿no? Entonces, a esto me refiero cuando decimos que los medios son los que terminan regulando la cuota de dolor que una sociedad puede soportar. La productora Marvel decidió, bueno, recortar estas imágenes. Hoy se puede volver a ver en DVD y en, digamos, online la película completa, ¿no? Entonces, es muy interesante trabajar con este tipo de ideas e imágenes en el aula. Para confrontar, para dialogar, para debatir, para comparar las interpretaciones que vienen de afuera, una alumna lo que hizo fue una composición de estas imágenes para trabajar el concepto de riesgo, vulnerabilidad, desastres. Y trabajamos con la noción de que el riesgo cero no existe. Entonces, ante la ocurrencia del tsunami y el terremoto en Japón y en Chile, bueno, esta alumna lo que hizo fue elegir una serie de imágenes. Empezó con la erupción del volcán Puyehue, ¿sí? Que esto también se puede trabajar, como bien mostró antes Elizabeth, con Google Earth. Eligió un afiche que da cuenta de una política de prevención que anuncia la realización de un simulacro en Chile ante la eventual ocurrencia de un tsunami. Después eligió una imagen acerca de una prueba en un laboratorio de una universidad sobre, bueno, cómo, si soportan o no las estructuras antisísmicas el movimiento de las placas tectónicas. Y después, bueno, buscó dos imágenes acerca de qué tiene para decir la escuela en términos de desastres. Entonces, bueno, encontró imágenes vinculadas con simulacros realizados en escuelas de Chile y en Japón. Y finalmente, una imagen realmente muy conmovedora, que es un niño andando en bicicleta que se ve sorprendido por la erupción de un volcán, ¿sí? Esta diapositiva la hizo una alumna de 13 años. Otra de las cuestiones interesantes y que, bueno, tanto Elizabeth como Miriam estuvieron trabajando tiene que ver con la cartografía. Lo que yo traje aquí son mapas no convencionales, ¿sí? Y que la verdad nuestra retina no está muy acostumbrada a visualizar. ¿Por qué? Porque la mayor parte, digamos, de la generación de docentes representamos el mundo a través de la proyección del Mercator. Entonces estos mapas son, digamos, no convencionales, fuera de lo común, y es interesante por ahí empezar a trabajar con ellos en el aula. Estos mapas son parte de una colección elaborada por los departamentos de geografía de la Universidad de Sheffield en el Reino Unido y la Universidad de Michigan en Estados Unidos, y se denominan World Mapper. Estos mapas que muestran los continentes y países deformados, se utilizan diferentes indicadores para dar cuenta de la información. Algo importante también para trabajar con los alumnos a partir del cruce entre una cartografía más tradicional y una cartografía digital moderna, tiene que ver con que los mapas no son los espejos del mundo, ni tampoco son el territorio. En realidad son representaciones del mundo. Y esto, bueno, refuerza justamente esta idea. Algo interesante para trabajar con los alumnos es qué tipo de información brindan este tipo de mapas. En el primer caso, el mapa A y el mapa B da cuenta del tema recursos hídricos, ¿sí? Y es interesante hacer un análisis de estos dos mapas, porque en el primero da cuenta de cómo se encuentra la disponibilidad del agua por continente. Entonces llama la atención, en primer lugar, lo abultado que se ve el continente sudamericano. Y esto tiene que ver con que, bueno, el 34% de las reservas de agua potable se encuentra en América del Sur. Ahora, si comparamos esa información con el mapa B,
vemos justamente la situación contraria en América del Sur, ¿no? Vemos prácticamente que va desapareciendo el territorio de América del Sur y esto da cuenta de las dificultades con respecto al acceso al agua potable. En el mapa C es un mapa que da cuenta de los usuarios con acceso a Internet y el mapa D de los gastos militares. Una pregunta interesante para ejercitar la interpretación de este tipo de cartografía es pensar que cuál es la situación de África. Fíjense ustedes, no sé si se logra visualizar, pero en el caso de África prácticamente es un hilo, ¿no? Lo cual da cuenta de las profundas desigualdades en el nivel de desarrollo que tienen los países, ya sea en este caso con acceso a Internet, y además vemos lo abultado que se encuentran los continentes y países del hemisferio norte con respecto al gasto militar. Entonces estos mapas permiten trabajar con los niveles de desarrollo del mundo actual. Bien, el segundo eje que les contaba tiene que ver con el valor de las fuentes en Internet. La geografía utiliza una variada cantidad de herramientas para comprender y explicar la realidad. Por ejemplo, por ejemplo, características del territorio, el medio físico natural, la población del mundo, actividades económicas, etc. Ahora, algo interesante que digamos, que podemos trabajar con los alumnos tiene que ver con esto que ya planteaba tanto Miriam como Elizabeth. Cuando los alumnos tienen que buscar información, el primer medio que utilizan es Internet, ¿sí? Y además porque Internet es una ciberbiblioteca. Ahí podemos encontrar películas, series, libros, informes, fotografías, usuarios, gente común, instituciones públicas, privadas, empresas, etc. Y la web nos va a permitir a los docentes y a los alumnos apropiarnos de una rica variedad de recursos para leer, para analizar, para razonar, para elaborar informes, para dibujar, para capturar imágenes, etc. Ahora, un desafío que tiene hoy por hoy la escuela del siglo XXI es formar personas que puedan manejar las competencias básicas del pensamiento. Aprender a leer, aprender a escribir, aprender a hablar, aprender a escuchar y aprender a esperar. Y, por supuesto, formar a personas críticas y reflexivas. Quizás la pregunta que convoca esta idea es cómo compatibilizar estos objetivos con Internet. Muchas veces hay una idea engañosa que plantea lo siguiente, que nuestros alumnos, estos niños y jóvenes de la escuela primaria y los primeros años de la escuela secundaria saben hacer un buen uso de las tecnologías porque son nativos digitales. Y en realidad hay tres cuestiones importantes a tener en cuenta. La primera es que algo que también han comentado las compañeras que pusieron anteriormente, la importancia que tiene el trabajo en el aula con los sitios o con las páginas web. Sobre todo, ¿para qué? Volviendo un poco a lo que planteaba con anterioridad, no alcanza con saber utilizar las nuevas tecnologías, para nosotros, los chicos son nativos digitales, sino tratar de entender, digamos, para qué las vamos a utilizar y cómo. Entonces, algo importante para trabajar tiene que ver con cómo establecer criterios de confiabilidad acerca de la fuente de información que nuestros alumnos consultan. Muchas veces los chicos piensan que el sitio número 1 que despliegan los buscadores, cualquiera sea, es el sitio más confiable. En realidad las empresas, Google, etcétera, no ordenan los sitios de acuerdo a este criterio, sino en función de quién financia la página, la cantidad de visitas realizadas, la cantidad de links que tiene y, como me decía un alumno el lunes, la cantidad de votos positivos, ¿no? ¿Me gusta o no me gusta? Entonces, yo estuve trabajando con los alumnos de séptimo grado a principio de año con el tema economía campesina en pequeñas comunidades rurales y sobre todo trabajé en la provincia de Salta y Luya. Entonces aproveché justamente ese contenido para la ciudad de Buenos Aires
y trabajar los criterios de confiabilidad en Internet. Entonces, algo que hicimos fue lo siguiente. Primero les propuse a los alumnos que eligieran un buscador, cualquiera, y comenzaran a trabajar con claves de búsqueda. Las claves de búsqueda es la palabra, un nombre o una frase que ellos pueden tipear. Por ejemplo, población Iruya. ¿Qué es lo que queríamos buscar específicamente? Bueno, cantidad de habitantes, medio de transporte, actividades económicas, etc. Entonces, el buscador desplegó esta serie de páginas. Entonces, esto fue una interesante oportunidad, como bien decía Elizabeth, ¿no? Se transforma en un momento pedagógico y trabajamos con lo siguiente. Por ejemplo, aquellos sitios que terminan en .org, .gov y .edu, nuestros alumnos piensan que son sitios mucho más confiables que el resto. Y esto no siempre es tan así. Entonces, el primer sitio que arroja el buscador es Wikipedia. Wikipedia, ustedes saben que es una enciclopedia colectiva. Y algo interesante que trabajamos con los chicos es una entrevista que se le hizo al creador de Wikipedia, Jimmy Wallace, que en una revista de ciencia y tecnología publicada en el año 2008 le preguntaron al creador de Wikipedia qué opinaba acerca del uso de Wikipedia para hacer las tareas escolares en la primaria y en la secundaria. Y él respondió lo siguiente: es una mala idea. ¿Por qué? Porque en realidad Wikipedia tiene que ser el punto de partida, nunca el punto de llegada, ¿sí? Y esto, bueno, hizo que los chicos comenzaran a mirar de otra manera Wikipedia. Hay que usar Wikipedia, está muy bien, pero como bien dice su creador, es un punto de partida, no un punto de llegada para trabajar en el aula. Luego, los sitios terminados en .com, lo que vimos con los chicos es que son sitios comerciales. En este caso, bueno, cuando tipeamos población de Iruya, vieron que aquí aparece en esta imagen, que es la palabra clave, nos lleva al sitio Welcome Argentina. Welcome Argentina es un sitio elaborado por agencias de turismo. Y después entramos al portal de la provincia de Salta, donde los alumnos descubrieron que el municipio de Iruya había elaborado una enciclopedia digital y donde ellos, a partir de este tratamiento que hicimos sobre los criterios de confiabilidad de las fuentes en Internet, empezaron a hacer consultas con otras fuentes. ¿Cuáles son los criterios de confiabilidad que tendremos que trabajar con nuestros jóvenes alumnos? Yo les voy a mencionar algunos para no apabullarlos, pero también esto lo pueden encontrar en alguno de los cuadernillos que ha publicado el Ministerio de Educación acerca de las nuevas tecnologías y la escuela. El primero tiene que ver con la autoridad, es decir, si está explicitado o no quién es el responsable del sitio, porque muchas veces hay páginas o sitios web que son anónimos o de construcción colectiva. Otro de los criterios para tener en cuenta es la actualización de la información, ¿sí? La incorporación de información de manera periódica, si se actualiza o no la información en la página y se indica cuándo fue la última fecha de la actualización. Otro criterio de confiabilidad tiene que ver con la adecuación de la información al destinatario, ¿sí? No todos los sitios web son para todos, ¿sí? Por eso tenemos que tener o estar atentos y trabajar y ejercitar estos criterios de búsqueda con los alumnos. Tenemos que ver la pertinencia del contenido, no porque esté mal, sino que a veces el contenido es muy elevado si es para alumnos de escuela primaria o muy superficial y poco riguroso si son para alumnos de escuela secundaria. Después la navegabilidad de las páginas, ¿sí? Tiene que ser un sitio de fácil navegación y un criterio de confiabilidad es que si el sitio tiene un mapa del sitio, es decir, que dé cuenta de cómo está organizada la información. Otro aspecto interesante para evaluar con los alumnos es cómo está organizada la información, si es rigurosa, si hay coherencia entre los textos y las imágenes, la sintaxis, la ortografía. Muchas veces los chicos dicen, es lo que encontré en internet y así estaba, y vos después vas y chequeás y la verdad que no era tan así. Y una recomendación muy específica es sugerir a los alumnos trabajar con varias páginas y varios buscadores, lo cual esto va a garantizar la pluralidad de la información. Esta es una diapositiva que hizo Daniel, un alumno de
de séptimo grado, Daniel tiene 12 años, está fascinado con las tecnologías, ¿sí? Y entonces, para dar cuenta de los temas que habíamos trabajado a modo de síntesis, a partir de unas historias de vida y unos testimonios de unos niños que viven en Iruya, hizo una selección de recursos para trabajar con sus compañeros, ¿no? Para mostrar en la clase. Eligió un mapa escolar, por ejemplo, luego tomó una fotografía de Iruya que está publicada en Wikipedia. Daniel es muy curioso y lo que hizo justamente una vez que estuvimos trabajando con los criterios fue averiguar quién fue el autor de esa foto, googleó, tuiteó y se puso en contacto con el autor de la foto. Y después lo que le interesó a Daniel fue justamente cómo Internet rescató Iruya del aislamiento, ¿no? Porque hemos trabajado con las características del territorio, las actividades económicas, las dificultades que tiene la población para poder trasladarse y comunicarse con el resto de las provincias. Bien. Finalmente, yo lo que les traje fue un ejercicio de lectura y escritura en la pantalla. Esto se puede hacer de manera individual y grupal. Lo que decía Raquel al principio es que tenemos que estimular a nuestros alumnos a que lean variedad de textos y que escriban en diferentes formatos, ¿sí? Y algo que tenemos que tener en cuenta, debido a que hay una nueva subjetividad digamos, en las sociedades contemporáneas, gran parte de la socialización que realizan nuestros alumnos la realizan online y siempre esto implica algún tipo de texto. Muchos piensan que nuestros alumnos leen y escriben menos. La verdad que yo no acuerdo con esa idea, todo lo contrario, creo que leen más, escriben más, pero de diferente manera. Yo lo que traje aquí es, es un ejercicio de lectura y escritura que de acuerdo a la edad de los alumnos, bueno, le podemos ir, digamos, ampliando la ejercitación. Si son niños, por ejemplo, de cuarto o quinto grado, se puede trabajar con el Word, se pueden conocer las herramientas básicas del procesador de texto, se puede realizar un documento escrito, se pueden incorporar ideas, pensamientos, historias, se pueden incorporar imágenes, gráficos que puedan expresar diferentes puntos de interés sobre el tema. También se puede trabajar de acuerdo digamos, a la edad de los grupos con Google Docs. Tanto Elizabeth como Miriam hicieron referencia a cómo poder crear una cuenta de Gmail, que la verdad que es bastante accesible, es gratuito, lo cual democratiza el acceso a Internet. Y Google Docs, sobre todo, la ventaja que tiene es que permite realizar un trabajo colaborativo, ¿sí? Es como si fuese un documento de Word donde los alumnos, bueno, abren una cuenta, llenan un formulario, ingresan los correos electrónicos de sus compañeros y pueden escribir y editar ese texto online. Este mismo tratamiento se puede hacer con los PowerPoint. Y finalmente, y algo por ahí, digamos, menos conocido, es el Gloster. El Gloster es una aplicación muy interesante que reemplaza al viejo papel, afiche y la cartulina. Es una aplicación que le permite a los docentes y a los alumnos generar carteles y póster multimedia interactivos en los cuales los alumnos pueden integrar diferentes recursos, mapas, imágenes, audios, música, etc. Bueno, ya creo que queda poco tiempo, pero bueno, había traído un ejercicio de escritura colectiva utilizando Google Docs para trabajar el aula. Esto quizás para alumnos de un segundo, un tercer año, pero esto se puede adaptar a la realidad de cada grupo. Acá los alumnos tuvieron que trabajar con diferentes textos y la idea era construir un texto colectivo a partir de una serie de conceptos, ¿sí? El producto final, bueno, yo traje un fragmento de este ejercicio, lo hizo Maru, Sebastián y Valeria, y esto fue producto de una tarea colectiva. La primera parte lo hicieron en clase y la segunda parte lo hicieron desde sus casas, digamos, de manera remota, y se logró realmente el objetivo, ¿no? En definitiva.
Bueno, hasta acá compartí un poquito la experiencia. Disculpen si fue muy rápido o corto el tiempo, pero más o menos creo que da cuenta de, digamos, el tratamiento de lo visual en la geografía contemporánea. Muchas gracias.